Bueno, hola a todos, futuros colegas, espero que se encuentren bien. Vamos a cerrar el ciclo del aparato cardiovascular y para cerrar el ciclo tenemos que ver los estudios complementarios del aparato cardiovascular. ¿Y qué entendemos nosotros por estudios complementarios? Es un conjunto de estudios que aportan valiosa información al análisis médicos, ya sea para confirmar o dar mayor certeza al diagnóstico de una patología en cuestión. Quiere decir que complementan a la historia clínica, donde no va a reemplazar nunca la historia clínica para saber nosotros y para determinar el síndrome que nosotros hemos buscado y hemos investigado para llegar a un diagnóstico correcto. Los estudios complementarios pueden ser incruentos y cruentos. ¿A qué le llamamos cruentos? Todo aquello que se manipule con sangre es un estudio cruento. Y en el aparato cardiovascular los estudios cruentos son el cateterismo, que va junto con la angiografía para ver los estudios coronarios, la punción, biopsias y estudios de electrofisiología. Y los estudios incruentos, de los más simples a los más complicados, son el electrocardiograma, la radiografía de tórax, la ergometría, el Holter, el mapa, el ecocardiograma, la cámara gamma, la tomografía axial computada de múltiple corte y la resonancia magnética. Como ustedes saben, el electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos que emanan del corazón. Es un método no invasivo de diagnóstico más simple, reproducible y económico. ¿Cuáles serían las ondas y los complejos del electrocardiograma? El electro tiene una despolarización y una repolarización. La onda P depende de la despolarización de las aurículas. Las aurículas no tienen repolarización porque los tapa los complejos QRS, que es la despolarización ventricular. Y por último tenemos la repolarización ventricular, que va del segmento ST al final de la onda T. Los intervalos RR, como dicen acá, complejo QRS, los intervalos para medir la frecuencia cardíaca, la onda T con el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, que es al final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Después tiene la onda T, que tiene un ascenso lento con un descenso rápido. Y por último, la onda U, que no se sabe todavía cuál es lo que representa la onda U. Algunos dicen que puede ser la despolarización auricular, otros dicen que una repolarización tardía de los músculos papilares. Vamos a valorar el intervalo QT, que está entre el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y tiene que medir 0,40. Y este es un electrocardiograma totalmente normal de 12 derivaciones, donde la derivación frontal es de 1, de 2, de 3, ABL, ABL y ABF. En esta derivación es donde se saca el eje eléctrico, y las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 es horizontal. Estas son las derivaciones de 12 derivaciones, que en el plano frontal D1 significa diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo, D2 diferencia entre brazo derecho y pierna izquierda, y D3 pierna y brazo izquierdo. Esas serían las bipolares, y las unipolares es hacia la derecha, hacia la izquierda y pierna izquierda. Estas horizontales equivalen a distintas caras. B1 y B2 quiere decir una cara septal, B3 y B4 cara anterior, y B5 y B6 habla de cara lateral. También hablamos de cara lateral alta, D1 y ABL. Otro estudio simple es la radiografía de tórax, que permite la visualización de los órganos. Con la radiografía de tórax se puede evaluar el continente óseo y el contenido, la silueta cardíaca y el parénquima pulmonar. Pero lo más importante para la parte cardíaca es la circulación arterial y venulocapilar. Para leer una radiografía de tórax siempre se lee desde afuera hacia adentro. Vemos la clavícula para que sean simétricas, porque si fuera asimétrica puede haber una desviación de la silueta cardíaca. Vamos a leer las costillas de atrás hacia adelante para contar los espacios, y después vamos a ver la parte pulmonar
y por último vamos a ver la silueta cardíaca, que tiene un borde derecho y un borde izquierdo. El borde derecho está formado por la vena cava superior y la aorta ascendente, y la parte inferior del borde derecho está representada por la aurícula derecha. El borde izquierdo está formado por la parte superior, la arteria aorta, y la arteria pulmonar, y por último el ventrículo izquierdo. Entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, cuando hay una dilatación de la aurícula izquierda, hay una sobresale en este borde, y decimos que hay un cuarto arco que siempre va a ser patológico porque es un agrandamiento de la aurícula izquierda. Pero acá lo más importante es la radiografía tórax, y es un método simple, rápido, que se puede hacer en cualquier parte, donde vamos a ver la circulación pulmonar. Y la circulación pulmonar va a estar dada cuando nosotros vemos la venocapilar, que es toda la parte de arriba, la venocapilar, que lo vemos en las insuficiencias cardíacas. Cuando hay una hipertensión venocapilar, hay una redistribución de flujo, y yo siempre le pongo este ejemplo, que son las astas de ciervo. Cuando ustedes están bien dilatadas las venas pulmonar, se ven esta imagen como astas de ciervo. Si esto sigue, vamos a ir a una hipertensión pulmonar, una hipertensión de la arteria pulmonar, que son estas la representación, y miren si no representan los famosos bigotes chinos. La otro estudio complementario es la ergometría. Y ergometría, de ergo quiere decir trabajo y metro quiere decir medida en unidad. Entonces se llama un ergómetro. La ergometría es un instrumento de ejercicio que permite controlar y estandarizar y medir la intensidad y el ritmo de esfuerzo físico de una persona. ¿Y qué vamos a medir nosotros? Vamos a ver en la prueba de esfuerzo, principalmente se hace en cinta, pero también pueden estar sentados. Vamos a ir para controlar la tensión arterial, se ponen 12 electrodos, y en esta imagen de que es un televisor, vamos a ver las 12 derivaciones, y acá las vamos a grabar. ¿Qué vamos a ver nosotros en una prueba de esfuerzo? En la prueba de esfuerzo vamos a valorar el famoso ST, lo veremos en parte basal, en la parte de esfuerzo, y por último en la parte de recuperación o post-esfuerzo. Vamos a medir el ST, lo primero que se modifica es la lesión subendocárdica, porque el endocardio lo primero que se modifica porque tiene mayor presión y tiene menor irrigaciones que el pericardio. Otra de las cosas que valoramos si el paciente hace algún tipo de arritmia, principalmente si hay unas arritmias ventriculares. Esto nos está hablando de los distintos riesgos. El riesgo el más importante, el alto riesgo ergométrico, nosotros le llamamos a un Angor con infradesnivel del STT a bajas cargas. Si nosotros pedaleamos en distintas cargas, que siempre empezamos con 150, después 300, 450 y 600 kilogramos, pero si a bajas cargas tenemos este infradesnivel, le llamamos un alto riesgo ergométrico para enfermedad coronaria. A veces los pacientes no hacen este infradesnivel, pero sí hacen arritmias ventriculares. Estas son las famosas arritmias ventriculares que tienen un QRS ancho por el esfuerzo, y un supradesnivel de ST mayor de 1 milímetro. Por supuesto tiene más de 1 milímetro, pero ya demostrarle que esto es un paciente de alto riesgo para enfermedad coronaria. Estos son los pacientes donde hay que dejarlos internados porque están muy inestables cuando se hace esta prueba de esfuerzo y tienen supradesnivel. Y por último, controlamos la tensión arterial. Si hay una caída de tensión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio, se asocia a una evidencia con isquemia. Esto nosotros le llamamos falla de bomba. Normalmente, en la prueba de esfuerzo la tensión arterial tiene que aumentar, pero si baja, estamos hablando de que hay una hipotensión arterial, que es una falla de bomba cardíaca. El otro estudio es el estudio Holter. El estudio Holter es un dispositivo electrónico de pequeño tamaño que registra y almacena el electrocardiograma del paciente durante las 24 horas de forma ambulatoria. Suele emplearse en pacientes con sospecha de arritmia cardíaca o para diagnosticar una isquemia del músculo cardíaco, lo que nosotros le llamamos una isquemia silente. Holter es un señor que descubrió este estudio
para verlo, porque la mayoría de las veces los pacientes cuando vienen con palpitaciones se hace un electrocardiograma, que siempre es normal, casi siempre, y el examen físico es normal. Y esto a veces nosotros tenemos que ponerle un holter a un paciente que tiene síncope, un paciente que tiene mareo, un paciente que tiene esas palpitaciones, a veces tienen palpitaciones nocturnas. Lo ideal es un aparatito que se coloca en el cuerpo, donde se van a poner los electrodos. Siempre son entre 5 y 6 electrodos, donde van a registrarse un ritmo en un electrocardiograma las 24 horas. ¿Y qué vamos a determinar en un holter? Vamos a determinar si el paciente tiene una taquiarritmia, como es acá, una taquiarritmia supraventricular, que puede ser una taquicardia auriculares, donde tenemos distintas formas de P. Estos son pacientes que vienen con palpitaciones, no los podemos encontrar, y acá la pudimos determinar. Otros encontramos unas extrasístoles ventriculares frecuentes, y acá hay una taquicardia ventricular. También se le puede llamar tripleta, pero es una taquicardia ventricular no sostenida. Una cosa más moderna es la monitorización transtelefónica. El paciente se lleva un programita en su celular, o también en un reloj, y cada vez que siente las palpitaciones hace una señal o marca para que tengan un registro, y automáticamente por telemetría hay una central donde se colocan todos estos aparatos, y evidentemente se puede determinar en esos pacientes, que a veces se pueden poner 2 o 3 o 4 holters y saben siempre ser negativos. Esto es muy útil para llevarlo el tiempo que uno quiera. Y el mapa, ¿qué es el mapa? El mapa es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un método técnico no invasivo que pretende obtener una medición de la presión arterial durante un periodo de tiempo determinado, generalmente 24 horas, de tal forma que los datos de tensión arterial recogidos pueden ser posteriormente analizados por un médico. ¿Y cómo es esto? Esto, fíjense que cuando se pone el mapa, que es este aparatito, que es una cosa muy pequeña, tiene que ir al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados a poner la membrana del tensiómetro. Tiene que ir hacia arriba para que después automáticamente le tome la tensión arterial cada 15 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. Para que sea validar un mapa tiene que tener más de un 75-80% de tomas normales, que quiere decir que va entre 55 y 65 tomas en 24 horas. Estas son las mediciones que nosotros tenemos que ver y compararla con la tensión del consultorio, la tensión del mapa, que es el monitoreo ambulatorio, y también controlamos la tensión en el domicilio. En la consulta nosotros decimos que lo normal es de 140-90. Cuando supera esto, estamos hablando de una hipertensión arterial en el consultorio. Siempre hay que tomarla de 2 a 3 veces en una diferencia de un minuto. Pero cuando lo colocamos el mapa, lo normal tiene que ser entre 125 y 130 de sistólica y 80 horas las 24 horas. ¿Por qué? Porque acá en el mapa nosotros diferenciamos lo que es el día y la noche. En el día tiene que estar entre 130 y 185. Decimos que cuando superan esta cifra de 135-85, estamos hablando de una hipertensión arterial diurna. Y nocturna tiene que ser entre 120 de sistólica y 70 de diastólica. Cuando esto supera más de 120-70, hablamos de una hipertensión arterial nocturna, que se ha comprobado que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y por último, la comparación de la tensión arterial en el domicilio, que es de 130 a 85. Esto es lo que se hace en la automedición en el domicilio de cada paciente. Otro de los criterios que para poner el mapa es la hipotensión arterial. Esto lo sabemos pedir principalmente en los chicos cuando vienen con hipotensión, cuando vienen con un síncope vasovagal,
y hay pacientes que tienen hipotensión ortostática, es el método ideal, donde vamos a ver que el promedio de presión diurna no es lo mismo que nocturna y no es lo mismo que en el hombre y en la mujer. Decimos que hay un criterio de hipotensión cuando el promedio en las tomas diurnas es menos de 110,65 en el hombre y menos de 98,61 en la mujer. En cambio, el promedio de presión nocturna tanto para ambos sexos es menos de 84,45. La ecocardiograma Doppler, que es la ecocardiografía, es un método de diagnóstico básico en cardiología, ya que nos permite ver el corazón en movimiento en tiempo real. A estas imágenes actualmente se le agrega el sistema de ultrasonido con método Doppler y el Doppler color para analizar el flujo de la sangre dentro del corazón. Y ustedes ven acá que nosotros en este movimiento vamos a ver cómo se contrae. Mire, esto prácticamente no está contraído, esto es una dilatación del ventrículo izquierdo con una tremenda aurícula izquierda, esto es una miocardiopatía dilatada, el corazón prácticamente no se mueve. Cuando le ponemos el flujo para ver el Doppler, que estos son los flujos, acá estamos viendo una insuficiencia mitral, esta es una insuficiencia mitral severa, fíjese que va todo el flujo hacia las venas pulmonares. Esto lo va a dar la función ventricular tanto sistólica como diastólica, valorar las válvulas patías y ver la función sistólica principalmente, que es una miocardiopatía dilatada. Cámara gamma es un equipo que permite realizar estudios de medicina nuclear mediante la inyección endovenosa o inhalación de sustancias radioactivas en cantidades científicamente comprobadas, que es inocuo para el organismo. Este material se aloja en diferentes órganos, permitiendo la visualización del mismo mediante la radiación emitida y captada por la cabeza de la máquina. Entonces, esto es un estudio nuclear que se inyecta una parte venosa o también puede ser inhalatorio, pero siempre y casi siempre se está usando un radioactivo inyectable. Esto es el aparato donde el paciente va a estar acostado. Previo a eso no tiene que consumir chocolate, té, mate, ni fumar, ni alcohol, porque si no el radioactivo puede competir con todos estos elementos que le dije, como el alcohol, el chocolate, el té y el café, y puede ser un falso negativo. Entonces el paciente se le va a inyectar un cetimbibi, que es un MIBI, entiende que va a ir a captar al cardiocito, y si en el cardiocito no se capta yodo radioactivo, estamos diciendo que hay un hipoflujo, y este hipoflujo, estás hablando de una isquemia. Esto no lo está dando qué arteria lo está diciendo que está enferma, lo está diciendo este estudio, que se divide en distintas caras, donde lo podemos tener un eje corto para ver la parte anterior, la parte septal, la parte lateral o la parte inferior. Un eje largo, como ustedes están viendo acá en la parte cardíaca, vamos a ver la parte anterior, la parte inferior y apex y la base, que es esta parte, para ver si tiene una buena irrigación. Y por último, el eje largo es como si fuera un corazón al revés, que tenemos la punta hacia arriba y la base hacia abajo, y vamos a ver las distintas caras, si esto tiene una buena perfusión o no tiene. Esto es para determinar la enfermedad coronaria, cuando realmente la ergometría se hace negativa y pensamos que puede haber una alteración, principalmente en los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que a veces son asintomáticos. Este es un estudio para adelantar las patologías coronarias y tener un tratamiento correcto. Estas son se puede usar el paciente en esfuerzo, pero hay veces que los pacientes se cansan. Usamos el dipiridamol, que aumenta la frecuencia cardíaca, y a veces puede haber un robo de sangre en las zonas isquémicas. Por eso que vemos la parte de reposo, la parte de esfuerzo y la parte de post-esfuerzo. El otro estudio es la tomografía computarizada del corazón.
es un método de imagen que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas del corazón y los vasos sanguíneos. También esto es el aparato donde el paciente está acostado, se tiene que las manos se tienen que ir hacia atrás del corazón, hacia atrás de la nuca, perdón, para que le podamos medir estas imágenes bien todo en la parte torácica. ¿Qué vamos a ver y qué tenemos que pedir para distintas determinaciones? El examen se denomina gamografía de calcio coronario cuando se hace para ver una acumulación de calcio en las arterias. Este es un factor de riesgo que ya está comprobado. Cuando se hace una tomografía y se ve el calcio, se valoriza el score de calcio. Esto es factor de riesgo para enfermedad coronaria. Se denomina angiografía por tomografía computarizada, se hace para examinar las arterias, principalmente las arterias coronarias. Y por último, el examen a veces se lleva a cabo junto con pruebas de imágenes de la aorta o las arterias pulmonares para buscar problemas con estas estructuras. Principalmente esto lo tenemos que pedir cuando un paciente tiene una disección de aorta o cuando tiene un aneurisma de aorta, tanto sea de tipo 1, tipo 2 o aorta, disección de la aorta ascendente. Y las arterias pulmonares cuando están muy dilatadas o cuando hay una obstrucción o cuando hay algunos trombos, también es importante pedir este estudio para valorar estos vasos que son muy importantes. La tomografía computada, ustedes ven que este es el corazón, que la cavidad anterior es el ventrículo derecho que toca con el esternón, la cavidad más posterior es la aurícula izquierda. Entonces esto, si nosotros lo ponemos en movimiento, podemos encontrar que se puede contraer tanto los ventrículos y que vamos a ver lo que es la sístole y la diástole. El otro estudio para ver las arterias es para ver las arterias coronarias, en una angiotomografía computada. Ustedes ven que esta es la arteria coronaria derecha, que se divide en rama anterior y posterior, y después vamos a tener la arteria descendente anterior y la circunfleja. Pero lo más importante de esto, que podemos ir moviendo la foto, ¿me entiende?, para ver toda la parte posterior, como la vemos acá, ¿me entiende?, donde puede haber algunas alteraciones en la parte posterior o hay algunas aneurismas de ventrículo izquierdo. Entonces esto es un buen método para ver no solamente cavidad y función, sino para valorar tanto las arterias coronarias como es la aorta y la arteria pulmonar. ¿Qué es la resonancia magnética cardíaca? La resonancia magnética del corazón es un método de imagen que usa imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del corazón. No utiliza radiación. Un examen produce docenas o algunas veces cientos de imágenes. Y esto es muy parecido a la tomografía computada, donde este es el aparato que realmente se le explica al paciente cómo va, el tiempo que va a llevar, y esto depende de qué tipo de estudios vamos a hacer, si queremos ver vasos, si queremos ver cavidades únicamente. Y entonces acá es una angioresonancia para que ustedes vean cómo está formado el corazón, las arterias aorta, las arterias pulmonares y cómo salen las arterias del vaso del cuello, y para ver si hay alguna obstrucción o si hay algunas alteraciones, tanto sea su dilatación o para ver algunas coartaciones de aorta o cuando hay algunas estenosis de la rama de las arterias pulmonares o algún trombos en las arterias pulmonares. Y la resonancia magnética, si las hacemos en movimiento, vamos a ver que esto es el ventrículo derecho porque es la parte más anterior, y ustedes saben que la cavidad más anterior representa al ventrículo derecho. Después tiene el tabique interventricular donde va a separar el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, y la cavidad más posterior es la aurícula izquierda. Estos son los distintos cortes. Podemos ver nosotros si está el pericardio, si está calcificado o no está calcificado, si tiene derrame o no tiene derrame, y también valoramos la función ventricular. Y lo más lindo que tiene que podemos valorar la función ventricular tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, si hay dilatación o no hay dilatación,
y también para ver las miocardiopatías hipertróficas y para ver algunas patologías que pueden producir arritmia, como puede ser alguna fibrosis. Y también es importante la resonancia magnética cuando estamos en presencia de una miocarditis que tiene una etapa temprana, que es una inflamación, que nos vamos a encontrar con todo esto inflamado, y este es un método muy ideal para descartar las patologías isquémicas de una miocardiopatía. Vimos todos los métodos no cruentos, ahora vamos a ver los estudios cruentos. Y uno de los estudios cruentos que utilizamos muchos en cardiología es el cateterismo cardíaco. Es un procedimiento complejo e invasivo que permite valorar la anatomía del corazón y de las arterias coronarias, así como para estudiar la función del corazón. El catéter se utiliza para encontrar el tronco de la coronera derecha, y sacamos ese catéter y ponemos otro por el tipo de morfología que tiene. Es un catéter más abierto y vamos a canalizar el tronco de la coronaria izquierda. Entonces, cuando usamos el catéter, podemos utilizar la angiografía que le llamamos coronariografía. ¿Por qué? Porque vamos a graficar las arterias coronarias. Es una técnica que completa el cateterismo cardíaco y se realiza en el mismo procedimiento que este. Tras la inyección de contrastes en la coronaria, que con yodo vamos a utilizarlo, y vamos a encontrar que tiene una coronaria derecha que se divide en rama anterior y posterior, y una coronaria izquierda donde está por la descendente anterior y la descendente anterior y la circunfleja. Todo esto se van cambiando, una oblicuo anterior izquierda, una oblicuo anterior derecha, para ver si tienes algunas lesiones para llevar el tratamiento correspondiente. Otros de los estudios que ya más invasivos es la extirpación, que es la biopsia miocárdica. ¿Qué es la biopsia? Es la extirpación de un pequeño trozo de tejido del músculo cardíaco para sus análisis. ¿Y a dónde lo vamos a hacer? Generalmente el catéter para la biopsia va en el ventrículo derecho. Esto hay que tener experiencia, no se utiliza siempre, en algunos casos especiales, principalmente cuando va a trasplante. De post-trasplante se hace para ver si hay una reacción, si hay un proceso inflamatorio. También se hace para diagnosticar una miocarditis, y esto se discute si hay que hacerlo en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo. Algunos hablan que hay que hacer en ambos ventrículos, pero generalmente es el ventrículo derecho donde se hacen las biopsias miocárdicas. Otro de los estudios a nivel cardíaco es el estudio de electrofisiología. ¿Qué es el estudio? Es una prueba que sirve para el diagnóstico de pacientes que tienen o pueden tener arritmias. Permite conocer el tipo y la gravedad de las arritmias, el lugar del corazón donde se originan y los trastornos que producen. Sirve además para enfocar mejor el tratamiento que debe aplicarse a dichas arritmias en caso de existir. Entonces, el estudio electrofisiológico es para determinar distintas arritmias. ¿Cuáles serían estas arritmias? Las supraauriculares, principalmente las que son la del nódulo auriculoventriculares, para determinar si podemos encontrar una fibrilación auricular, que a veces son paroxísticas y no la podemos encontrar. Y por último, las taquicardias ventriculares, principalmente cuando hay una isquemia o cuando hay algunas enfermedades de Chagas, para determinar qué tipo de taquicardias podemos encontrarla para llevar a un diagnóstico y un tratamiento correcto. ¿Cómo es el estudio electrofisiológico? Esto se lleva a una sala de hemodinamia, donde vamos a punzar la arteria y femoral. Vamos a llevar los catéteres en distintas posiciones. Puede ser un catéter que va al lado derecho del corazón y al lado izquierdo, para determinar, y se le va a producir un aumento de electricidad, ¿me entiende?, para que podamos reproducir este tipo de arritmia y la podemos localizar.
Entonces esto es un arritmograph para que ustedes vean qué tipo de arritmia. Esto lo hacen la gente que están experta en estos estudios, que son los arritmólogos, para hacer los estudios electrofisiológicos, tanto para diagnóstico como tratamiento. Esto es el estudio de las arritmias. Esto es lo mismo, estos son los distintos catéteres que están ubicados en distintas partes del corazón para que ustedes vean cómo desencadena una arritmia. Esto es una arritmia ventricular. Para hacer el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Y ahí le están dando de dónde nace la taquicardia ventricular, si nace de la parte septal, de la parte lateral, de la parte anterior, para que después podamos tener el tratamiento correspondiente si se puede hacer con electrofulguración. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido útil en esto de los estudios complementarios, donde vamos a terminar el ciclo del aparato cardiovascular. Muchas gracias.